una comunidad al norte de Massachusetts, en Boston, la comunidad Framingham. Ellos empezaron a evaluar por qué la gente se muere de enfermedad cardiovascular. Y es que Framingham es una comunidad, como decir, Los Santos aquí. Es decir, que es una comunidad aislada, que es una, o sea, aislada desde el punto de vista geográfico, es decir, ellos están ahí, hay muy poca interacción con otros pueblos, es el típico pueblito norteamericano, típico pueblito lindo, eran más o menos como 10.000, 15.000 pobladores en el momento en que empezó el estudio, todo el mundo se conocía, bueno, entonces tenía esas particularidades que lo hacía un excelente laboratorio de seguimiento y observación cardiovascular. Entonces empezaron en la comunidad de Framingham con la Universidad de Massachusetts y el Instituto de Enfermedad Cardiovascular de los Estados Unidos, empezaron a observar. Reclutaron inicialmente 5.600 individuos, en donde les tomaron la presión, le tomaron exámenes de sangre, los hábitos, y ellos se pasaron a evaluar cada mes el primer año, después cada 6 meses, y empezaron a observar el comportamiento y la mortalidad. Entonces, en 1961, en un gran congreso, una audiencia grande en la Universidad de Massachusetts, ellos presentan los primeros resultados de lo que fue el estudio de Framingham, 1961. Y caen con esta bomba, porque eso fue una bomba. Ni la de Hiroshima superó esto. ¿Ok? Fumar cigarros, colesterol alto, presión alta y la obesidad incrementan el riesgo de enfermedad cardiovascular. Hoy en día, ¿quién puede cuestionar esto? Yo creo que nadie lo puede cuestionar. Los expositores de Framingham, el comité que estaba ahí, les exigió que salieran del auditorio. Les pidió que se fueran por decir severenda falacia. Lo que usted está diciendo, doctores, va en contra de la medicina. ¿Cómo fumar es malo? ¿Cómo el colesterol es malo si acabamos de comer todos tocino? O sea, les pidieron que se retiraran. Porque estaba yendo en contra de los dogmas que habían hasta ese momento. Pues así se hace la medicina, basada en evidencia, no basada en ocurrencias. Gracias a Dios, al otro lado del charco, en Oxford, estaban haciendo un estudio parecido, porque uno de los autores principales de Framingham era muy amigo del doctor Livingstone en Inglaterra, y le dijo, mira, estamos haciendo lo que ellos estaban haciendo un estudio parecido en Cambridge. Y 6 meses después presentan en el Congreso Mundial de Enfermedad Cardiovascular exactamente los mismos resultados que Framingham. Los mismos, una copia de carbón. Entonces, ¿qué hizo la gente? A la pucha, entonces la cosa está así. Y es muy raro que ya ellos también en Inglaterra, con 6.800 pacientes, documentan exactamente lo mismo. Entonces, ahí empezaron los factores de riesgo de enfermedad cardiovascular. 1 año después, 2 años después, porque muchas veces luchar contra los que se sientan aquí, muchas veces es muy difícil. Porque ahí es como contradecir a Hipócrates, qué sé yo. Es como contradecir a... Entonces, los que se sientan muchas veces aquí son muy difíciles. Aquí no, obviamente, en esos auditorios grandes, gente que se siente que es la poseedora de la verdad, más en una época donde la medicina era todo criterio, es decir, opinión de expertos. No como ahora, que es estudios que demuestran o no el efecto. Antes era opinión de expertos. Y se levantaba un gran señor de esos y te volvía a ver y con solo la mirada te decía, idiota, cállate. ¿Qué estás diciendo? Entonces, 1 año después de que publicaron los resultados de Cambridge, el mismo comité llamó a los exploradores de Framingham y les pidió disculpas. Y le dijo, ustedes tienen razón. Discúlpenos porque hicimos algo incorrecto. Ustedes nos venían a ilustrar y nosotros más bien lo que hicimos fue cuestionarlos a ustedes y pedirles que abandonaran el auditorio. Entonces ahí nace Framingham con todo lo que hemos documentado a lo largo del tiempo. Todavía seguimos aprendiendo, ya está en la 5ª generación. Este estudio sigue arrojando datos ya de los nietos de los que inicialmente fueron reclutados en el estudio, y de ahí nace lo que hoy día damos por sentado: los factores de riesgo cardiovascular, los clásicos, los no modificables, la edad, el sexo, más que todo masculino, la historia familiar de enfermedad cardiovascular y el grupo étnico, y los modificables como el tabaquismo, la presión alta, la dislipidemia,
la diabetes, la obesidad, el estrés psicosocial. Yo ayer salí de Punta Arenas a las 3:30 de la tarde y llegué a mi casa a Cartago a las 8 de la noche. 5 horas sentado en un carro recorriendo 125 kilómetros. Es una vulgaridad lo que está sucediendo en las calles de este país. Es una barbaridad. 5 horas. Y duré 50 minutos del Hospital Monseñor Sanabria a el peaje de Escazú. Es decir, que fueron 4 horas y resto del peaje de Escazú de mi casa en Cartago. Ese peaje de Escazú es una verdadera porquería. Claro, casi 55 casetillas cobrando que tenían en 2 carriles. O sea, pocas veces he visto tanta estupidez como eso. O sea, abren un montón de casetillas y terminan en 3 carriles, con una entrada a la derecha para Escazú. Eso ayer era una cosa imposible. El Gimnasio Nacional, imposible. San José, Zapote, Dios mío. Entonces esto nos está matando, el estrés psicosocial. Eso nos está causando enfermedad cardiovascular. Sedentarismo y los malos hábitos y los reemergentes, que con el tiempo nos hemos dado cuenta que tienen un papel importante, como los biomarcadores de inflamación, los factores de tromborregulación, la hiperhomocisteínemia, la hiperuricemia. Y la hiperuricemia es interesante, la disfunción endotelial la produce en rangos no gotósicos. Es decir, que la hiperuricemia que te desbarata el endotelio es entre 8 y 11. La de 14, 15, 22, esa te da gota o te da tofus, que cada día cuesta más verlo, pero se ven casos de tofus. Pero la hiperuricemia entre 8, entre 9, entre 10, esa es la que te está ocasionando disfunción endotelial y es la que se asocia a enfermedad cardiovascular. Y otros como la apnea del sueño, que la doctora lo habló, enfermedad renal crónica. Recuerden que el 75% de los pacientes con enfermedad renal crónica fallecen del corazón, al igual que los diabéticos. Enfermedad del colágeno, déficit de estrógenos, grosores de la íntima media carotidia y el score de calcio coronario que utilizamos. Y lo importante es tener claro este concepto, que tiene un factor no sumatorio, sino aditivo, multiplicador de la enfermedad cardiovascular. Es decir, que si yo tengo un factor de riesgo, mi score de Framingham a 10 años, en un paciente de 55 años, va a ser de 5%. La probabilidad de un infarto o muerte cardiovascular. Pero si yo empiezo a sumar factores, ya tengo 1, hipertensión, lipidemia, diabetes y fumo, ya paso de un 5%, no a un 15 ni a un 20%, sino paso prácticamente a un 40% en el caso de los hombres y un 30% en el caso de las mujeres. Tiene un factor aditivo, no es sumatorio. Entonces, eso es muy importante. La enfermedad cardiovascular no es exclusiva del corazón. El endotelio está en toda la vasculatura, entonces dependiendo del territorio así van a ser las manifestaciones. Y vemos que existe una interrelación de prácticamente un 40% de enfermedad aterotrombótica de manera globalizada. Es decir, que el que tuvo un infarto tiene un 40% de riesgo de tener enfermedad de miembros inferiores y tiene un 40% de riesgo de tener enfermedad cerebrovascular, que para un score de riesgo es altísimo. Porque el Framingham Heart Score, por ejemplo, es de un 10% de riesgo alto, un 20% es riesgo muy alto. Aquí en este caso estamos hablando de un 40%. Entonces, cuando ustedes digan a un paciente con un infarto, no sé quién solamente con infarto, ¿cómo andará ese señor de la vasculatura cerebral? ¿Cómo andará en los miembros inferiores? ¿Tiene disfunción eréctil? ¿No tiene disfunción eréctil? ¿Claudica o no claudica? Y eso es muy importante porque existe una correlación entre todas las manifestaciones de la enfermedad cardiovascular. Y dependiendo del territorio, así va a ser la manifestación. A nivel del sistema nervioso central puede ser un ictus o puede ser la isquemia cerebral transitoria, nuestro corazón, síndrome coronario agudo, o enfermedad periférica, la claudicación, el dolor, la gangrena o lo que va a ser los cuadros de necrosis, que ya son cuadros mucho más avanzados. Entonces recuerden ese concepto. La enfermedad cardiovascular no es exclusiva del corazón, está distribuida de manera generalizada porque donde hay endotelio hay enfermedad cardiovascular. Entonces, bueno, la doctora ya se lo mencionó un poco, pero recordar lo que es un riesgo cardiovascular, es aquella probabilidad que tiene una persona de sufrir un evento aterosclerótico durante un plazo definido. Eso es un riesgo cardiovascular.
Y tenemos los factores de riesgo, que van a ser características o rasgos de un individuo o población que se presenta en las primeras fases de su vida y se asocia a un aumento del riesgo para desarrollar una enfermedad en el futuro. Este rasgo puede ser un rasgo hereditario, como el sexo masculino, una conducta adquirida, como el tabaquismo, o un dato de laboratorio, como por ejemplo una hipercolesterolemia. Y al final, el riesgo total es la necesidad imperiosa de utilizar score de riesgo. Tienen que utilizar score de riesgo. El Framingham Heart Score es gratis. Se meten a Google, porque ahora el doctor Google en todo lado está. No sé si a ustedes les pasa que llega la gente y dice, es que revisé en Google, y es que ahí envié en Google, y hay que lidiar contra eso. Hay que tener un poco de explicarle que ya en Google mete todo lo que quepa. Usted le puede meter todo. Entonces, utilizar riesgos o escalas de riesgo que son gratis, ustedes las pueden bajar y las tienen, como el Framingham Heart Score o como el mismo score para Europa. Recuerden que el score tiene dos tipos de tabla: la de alto riesgo cardiovascular, que es la población de Europa Oriental, la antigua Europa, más allá de la cortina de hierro, y la población de riesgo de bajo cardiovascular, que es la Europa Occidental, todo lo que es la franja mediterránea. Entonces, nosotros nos acomodamos en Europa Oriental, de alto riesgo cardiovascular, porque son dos tablas diferentes. Entonces, o la Framingham, y lo mejor sería que nosotros tuviéramos la tiquicia score. Deberíamos tener nosotros la tiquicia hard score. Y lo hemos dicho en la asociación con la doctora Castillo y todos estamos trabajando, tenemos que hacer la tiquicia hard score. Yo no puedo comparar a una persona como yo, un indio, con un gringo de Framingham. No puedo. Ojos azules, 1,90 m, anglosajón, o un indio como yo no tiene absolutamente nada de comparación. Entonces nosotros como país tenemos la obligación de tener nuestras escalas, nuestros scores, nuestros datos, porque no podemos estar utilizando datos provenientes de poblaciones que étnica, genética y topográficamente no comparten nada con nosotros. Y la Framingham Heart Score es de una población que dista mucho de muchos de los pacientes que vemos día a día. Bueno, pero utilicemos realmente que está la tiquicia Heart Score, ¿verdad? Y ahí está el proyecto. Ok, bueno, aquí está lo del Framingham, ya lo hablamos. Dolor torácico. En todo paciente con dolor torácico hay que hacer siempre alicias, que es muy importante. Siempre. Y si es dolor de cabeza, aplica, doctor, aplica. Y si es dolor de muela, aplica. Y si es dolor en el dedo gordo, aplica. Yo tengo que utilizar esta neumotecnia para todo tipo de dolor, porque me ayuda a determinar la aparición del dolor, la localización, la intensidad del mismo, utilizando ya sea escalas objetivas como leve, subjetivas como leve, moderado, severo, o bien una escala numeral de 0 a 10. El carácter del dolor, la irradiación del mismo si lo presenta, los factores que lo atenúan y lo exacerban, o bien los síntomas acompañantes. Entonces, cuando ustedes entrevistan a un paciente y les dicen que tiene dolor, después de la palabra dolor va alicias: aparición, localización, intensidad, carácter, irradiación, factores que lo atenúan o lo exacerban y los síntomas que lo acompañan. Porque eso nos va a lograr definir esto. Por ejemplo, un dolor anginoso. Y aquí es diferente, el dolor torácico es un total, dolor anginoso ya que es el dolor característico de la enfermedad coronaria que se produce como un desbalance entre el aporte y la demanda de oxígeno. Y aquí ya yo no pienso en neumonía, ya yo no pienso en colitis, ya yo no pienso en vesícula, no, ya yo pienso en enfermedad coronaria. Porque yo definí que es un ANGOR, que es un equivalente a un desbalance, entre lo que es el aporte y la demanda de oxígeno. Y sale esta filmina con un término que me encanta, que es isquemia genera isquemia. Porque existen factores que favorecen o contribuyen a ese desbalance de oxígeno que se produce. Los factores pueden ser extracardíacos o pueden ser intracardíacos. Pueden estar relacionados con aumento en la demanda de oxígeno o pueden estar ocasionados con reducción en la oferta de oxígeno.
Entonces, si yo quiero infartar a un paciente, téngalo en taquicardia, se lo garantizo, lo va a lograr. Si la mente es infartarlo, lo mejor que puede hacer es tenerlo taquicárdico. Disminuye el tiempo diastólico, disminuye el aporte coronario durante la diástole, incrementa lo que va a ser el estrés postcontráctil, aumenta la demanda de oxígeno. La taquicardia es probablemente lo peor que le puede pasar al músculo cardíaco, porque va en contra del principio fundamental de lo que es la perfusión a nivel de la célula miocárdica. Entonces, todas esas condiciones, frecuencia, poscarga, precarga, contractilidad de origen cardíaco, pueden, vamos a decir, aumento en las demandas. Y situaciones que ocasionan aumento en la demanda, la fiebre, tirotoxicosis, uso de simpático-miméticos, paciente en edema agudo de pulmón o con una congestión, con una insuficiencia cardíaca que no nos hemos dado cuenta y llegan con dificultad respiratoria y decimos que es neumópata y le empujamos el salbutamol, qué rico, ¿verdad? Cuando está en 160 latidos por minuto y el paciente está peor. Obviamente, le estoy dando un simpático mimético a un paciente que viene con una insuficiencia cardíaca, ese corazón está a punto de colapsar. Entonces, simpático miméticos, hipertensión, ansiedad. Estos pacientes más que todo nefrópatas que en programas de reeducación, de hemodiálisis. La reducción en la oferta de oxígeno, como por ejemplo las estenosis coronarias, que es lo más frecuente, o bien no cardíacas como la anemia. Independientemente de todo el desglose religioso y el concepto de la Biblia y el Corán y la Corán, la fisiología, la sangre es para transportar moléculas de oxígeno y las moléculas de oxígeno van en la hemoglobina. El 98.5% del oxígeno en la sangre va unida a la hemoglobina. 98.5%, solo 1.5 está libre, que es el que puedo incrementar poniendo nasocánula, poniendo reservorio, poniendo venturi, poniendo combitubo. 1.5. El 98.5 está asociado a la hemoglobina. Entonces, si yo tengo un paciente con hemoglobina en 5, ¿por qué me extraña si viene con algo? ¿Por qué me extraña si viene con insuficiencia cardíaca? Doctor, es que no sabemos por qué se infartó, mira, ¿en cuánto está la hemoglobina? Ah, en 4. O sea, ¿cómo que no sabe por qué se infartó? O sea, ese paciente tiene una hipoxemia tremendamente importante, no le está llegando oxígeno al miocardio. Entonces, la anemia es un factor muy importante, la hipoxemia, la hipertensión pulmonar, ni qué decir, enfermedades intersticial pulmonar, síndrome de apnea del sueño, nuevamente los simpático-miméticos, la otra cara de la moneda, la policitemia, la leucemia, la trombocitosis, porque aumenta tanto el conteo celular que más bien lo que produce es una aglomeración, una viscosidad incrementada que disminuye el aporte de oxígeno a nivel de la célula. Todo eso produce disminución del oxígeno en el miocito, disminuye el ATP y obviamente incrementa el pH, favorece disminuye el pH, favorece la oxidación de la glucosa, exceso de calcio, exceso de sodio, disfunción sistólica, diastólica, actividad simpático-mimética para perpetuar más una taquiarritmia, inestabilidad eléctrica, disfunción arteriolar, edema miocárdico y ahí va el círculo vicioso de isquemia genera isquemia, se perpetúa el trastorno. Causas de dolor torácico que tenemos que tener presentes y están en rojo, por eso están en rojo. No todo dolor torácico es una emergencia o una urgencia, pero existen situaciones en las cuales tenemos que actuar de manera pronta. Un paciente con cardiopatía isquémica, con disección aórtica, con taponamiento pericárdico, con enfermedad tromboembólica, con un neumotórax a tensión o con una perforación esofágica, eso es una emergencia, eso hay que actuar inmediatamente y no esperar a hacer la radiografía de tórax o el angiotac o el TAC de tórax para documentar el neumotórax a tensión. O sea, por favor, eso da risa. Es que tiene neumotórax, no, doctor, es que no le hemos podido hacer la radiografía. ¿Para qué? Para ver si tiene neumotórax. Y la clínica, y la percusión, y la palpación, y el frémito, y la tráquea. Es que no le hemos podido hacer la... ¿Tiene neumotórax o no tiene? Es que no le hemos podido hacer la radiografía. O sea, era impensable para este individuo
decirme si tenía o no neumotórax el paciente porque no le había podido hacer la radiografía. El espacio intercostal aumentado, la pérdida de la relación intercostal derecha-izquierda, ¿eso qué? Lo tiramos a la basura. O esperamos a que le hagan la radiografía al paciente. Entonces la clínica es la que manda. Procesos urgentes no vitales como la pericarditis séptica, prolapso de la válvula mitral, la neumonía, derrame pleural, la úlcera péptica o los espasmos esofágicos, y procesos banales como la costocondritis, el herpes zóster y los estados de ansiedad. Siempre lo pongo al final. En el hospital Monseñor Sanabria ya saben que lo peor que me pueden decir a mí cuando llego a hablar a un paciente de emergencia es que tiene una crisis conversiva. Cuando a mí me dicen, que tengo un chaval con una crisis conversiva, un HI. O sea, yo odio la palabra HI. La detesto. Porque usted me tiene que decir a mí que tiene un HI cuando descartó las 250 causas de dolor torácico. Y si no las ha descartado, agarre ese término, arránquelo de su matriz neurológica, de su matriz neuronal y tírelo al piso. No lo utilice más. Porque cuando llego a valorar a ese paciente de 32 años con una crisis conversiva, le pongo el monitor y está en 125 latidos por minuto. Entonces le digo yo, ¿cómo explica usted esa taquicardia, doctor? Le ponemos el oxígeno, la saturación estaba en 87. ¿Cómo explica usted esa desaturación? Porque puede hiperventilar, pero nunca desaturar. ¿Cómo explica usted eso? Bueno, el HI terminó siendo una disección torácica, pero era un HI, porque era un chaval de 48 años, y cuando yo lo veo de inicial, de entrada, le veo los rasgos. Ustedes son jóvenes, bueno, la mayoría son bastante muchachillos, no sé si vieron a Popeye y a su famosa Marinovia Oliva, concuminato escandaloso relajado, esos dos. Bueno, Oliva es un síndrome marfanoide hasta demostrar lo contrario. Una persona alta, delgada, longilínea. ¿Y cuál es el problema del marfan? Que diseca la aorta. Entonces el muchacho tenía ese dolor y ese HI porque había disecado su aorta ascendente. El doctor Méndez, el jefe de cirugía de México, le tuvo que hacer una reconstrucción con una prótesis de toda la aorta ascendente porque ya iba casi por la aorta descendente de la disección. Entonces, HI, cuidado con ese nombre, no lo utilicen. Si los utilizan, tan siquiera si yo llego a hablar al paciente, no lo utilicen conmigo. Porque eso es simple, sencillamente falta de perspicacia por parte de nosotros. No, como les dije la semana pasada, no existe la taquicardia fisiológica. Nadie está en taquicardia fisiológica. Si está en taquicardia es por algo. Por algo está en taquicardia la persona. ¿Ok? Dolor torácico atípico, son la norma en lugar de la excepción, casi un 20% se presentan de origen isquémico con dolor torácico atípico, de corta duración, resuelve con actividad física, sensación de indigestión, de molestia, origen pleurítico, reproducible a la palpación o bien irradia al miembro superior derecho que tiene una altísima correlación con infarto agudo del miocardio. Los equivalentes anginosos son aquellos síntomas que no son dolor propiamente dicho porque se traducen como causa de enfermedad coronaria. El paciente puede tener dolor epigástrico, disnea en reposo de pequeños esfuerzos, náuseas y vómitos, delirium, típico del adulto mayor. Doctor, es que no sé por qué mi abuelito hoy está así, no, qué raro, no reconoce a nadie, está desorientado. Y el abuelito llega, típico señor, 85, 86 años, en franco delirio, desorientado, tratando de tirarse de la camilla. Empezamos a revisarlo, no tiene datos de sepsis, no tiene fiebre, no tiene leucocitosis, no tiene lesión en la piel, un examen general de orina completamente limpio, y a alguien se le ocurre hacer un electrocardiograma y tiene un infradesnivel del ST, una inversión de la onda T en la cara inferior de 2 de 3 AVF, V5, V6, y le pedimos troponina y está en un valor de más de 100 la troponina, es decir, el abuelito lo que hizo fue un infarto que lo llevó a un delirio. Eso es un equivalente vertiginoso, síntomas que son causantes de enfermedad coronaria pero que no son dolor torácico como tal. La presencia de palpitaciones sin dolor torácico.
Entonces, los adultos mayores son toda una gama diferente. O sea, aquí el contexto es diferente, comparten condiciones fisiológicas diferentes a la población convencional. En ellos la alteración de conciencia, las palpitaciones, el aliento insuficiente que traduce disnea o el dolor torácico en algunas ocasiones pueden ser la causa del problema cardíaco, o bien, gracias a eso también, la gran cantidad de polifarmacia que ellos tienen, reacciones medicamentosas frecuentes, están con IECA, están con ARA2, algunas sorpresas todavía que tienen IECA más ARA2, ¿verdad? Conviértanse ustedes en traductores en sus centros. O sea, el objetivo de venir aquí no es solamente educarme yo, sino educar a mis compañeros. Y hoy en día, desde el año 2012, que salió publicado en New no existe justificación en el planeta para dar irbesartán y enalapril, y menos en el diabético, porque los matás, les producís más hipercalemia, más alteración de la función renal. Entonces, o le das enalapril o le das irbesartán, pero nunca las dos. Entonces, y todavía vemos gente que nos llega al servicio con 150 de irbesartán, BID, más 20 de enalapril, BID. Entonces ustedes se convierten no solamente en actualizados ustedes, sino reproducir esto a los compañeros. Mira, puta, no hagas eso, mira, eso no se usa ya, bro. Esa combinación no se usa, desde el año 2012 no se usa, no se recomienda. ¿Okay? Entonces las reacciones medicamentosas son frecuentes en ellos. Y el dolor torácico tiene su escala. En 1984 la OMS publicó la escala de disnea, que vamos a ver más adelante. Y fue una escala que tuvo un gran éxito. Leve intensidad, clase 1, disnea de reposo, alta intensidad, clase 1, disnea de reposo, clase 4. Disnea clase 2, intensidad moderada, clase 3, leve intensidad. Y ellos pusieron los parámetros. Alta intensidad, correr, jugar un partido de badminton, ponen ellos ahí, ¿verdad? Los gringos, badminton, una mejenga, ¿no? Correr, subir 2 o 3 tramos de escalera, subir la Cuestemoras. Cuando yo los evaluaba en Calderón les decía, ¿cómo le fue Cuestemoras subiendo? Llegué muerto. Eso es una escala, subir esa cuesta es una intensidad importante. Ese es grado 1. Grado 2 es caminar 100 metros en plano, subir un piso en un mall, ¿verdad? Hacer una pequeña caminata, caminar de 100 a 200 metros en plano, o una pequeña colina, 50 metros, grado 2. Grado 3, pequeños esfuerzos, ponerse la ropa, cepillarse, comer, bañarse. Y grado 4, disnea inclusive en reposo. Entonces, esa escala de la OMS de disnea tuvo muy buena acogida, muy fácil, muy práctica, correlación clínica. Entonces, de ahí se agarró la NIJA para hacer la escala de la New York Heart Association en el 88 de insuficiencia cardíaca, y de ahí se agarró también la Sociedad Canadiense Cardiovascular para hacer la escala, pero de Angor, que tiene cuatro clases. Aquí el signo pivot va a ser el dolor. En NIJA va a ser disnea y cansancio, ¿verdad? Entonces, cada escala tiene su signo pivot. Entonces, dolor con actividad física habitual, caminar, subir escaleras. La actividad física habitual no produce Angor, pero sí una actividad física mayor a la habitual, correr, subir Cuestemoras. ¿Okay? Clase 1. Y clase 4 es aquel paciente que tiene dolor incluso durante el reposo. Es el mismo esquema, nada más que aquí es Angor. ¿Okay? Para Angor estable. Para Angor inestable tenemos la clasificación de Framingham, la cual la divide en lo que va a ser la severidad, la clase de la que es en severidad, y después las circunstancias clínicas. Y Framingham sí es un poquitillo más complicado, pero en realidad también es sencilla, porque tiene que dar claro que una cosa son números romanos y otra cosa son números arábigos. El número romano es este, y el número arábigo es este. Son dos cosas completamente diferentes. Entonces, Framingham tiene severidad clase 1, que es un Angor de inicio reciente, pero, o bien, un Angor de inicio reciente, o bien con un patrón increciendo, pero que no tiene dolor en reposo. Es un clase 1. Clase 2 es un paciente que ha tenido dolor en reposo en el último mes, pero no lo ha tenido en las últimas 48 horas. Y el número 3, clase 3 romano,
es una angina en reposo presente incluso en las últimas 48 horas. Entonces esa es la severidad. Después, las condiciones clínicas. A mayúscula, disnea secundaria, desarrollada por taquiarritmia, por fiebre, causas extracardíacas. B, angina primaria, asociada a factores de riesgo de enfermedad cardiovascular, colesterol, obesidad, hipertensión, sedentarismo, aterosclerosis como la causa. Y finalmente lo que es la C, la angina que se produce post enfermedad coronaria documentada, post infarto, post cateterismo, post cirugía cardiovascular. Esa es una C mayúscula. Después tenemos lo que van a ser los cambios en el electrocardiograma, que va a ser A minúscula sin cambios dinámicos en el electrocardiograma y B minúscula con cambios dinámicos en el electrocardiograma. Y se le agrega un último ítem que es tratamiento, que son números arábigos. 1, sin tratamiento antianginoso. 2, con tratamiento antianginoso óptimo, aspirina, Plavix, isosorbide, amlodipina, betabloqueo. Y 3, con infusión continua de antianginosos como la nitroglicerina. Entonces tenemos 1, 2, 3 en cuanto a tratamiento. Entonces puedo tener desde una angina clase 1 A, que es 1A, A minúscula, 1 arábigo, que es la de menos severidad. Puedo tener la angina más severa, que va a ser una clase 3, C, B y 3, que es la que tiene una altísima mortalidad. Y la importancia de eso no es esto. Un paciente con una angina 1A, A minúscula, 1 va a tener una muerte o infarto de miocardio de un 7%. Mientras que un paciente con una angina 3, C mayúscula, B minúscula y 3, el número arábigo, que es el máximo nivel de riesgo, va a tener una mortalidad de casi un 20%. Eso es lo importante de las escalas. Como me dijo un compañero de emergencias, es que yo no creo en las escalas. Yo no creo en las escalas. Cuando yo llegué a valorar y le dije, ¿cómo está el Timmy? ¿Cómo está el Grace? Es que yo no creo en las escalas. Yo dije, a mí me preocuparía que Bramwell no creyera en escalas. Que el doctor Topol no creyera en escalas, que el doctor Levan no creyera en escalas. Pero que usted no crea en escalas me tiene sin cuidado. ¿Cómo está el Timmy del paciente? Hey, mira, tiene un Timmy 2 y ¿por qué lo tienes con Clexane? Me vuelve a ver, digo, es que la escala es para definir si le doy un tratamiento. Si el Timmy score es 2, no está indicado el Clexane. No es creer en escalas, es utilizar las escalas para lo que fueron confeccionadas. Si yo tengo un paciente con una angina 3C, es un paciente de altísimo riesgo, casi que hay que llevarlo al cateterismo inmediatamente. Entonces, y aquí está la evidencia. No es creer en escalas por poner cositas bonitas en el expediente, no es para actuar. Un paciente con una clase de la Sociedad Canadiense 1 tiene una mortalidad a 8 años de un 20%. Riesgo leve. Pero si ese paciente tiene una escala de la Sociedad Canadiense 4, la mortalidad ya sube a un 40% a 8 años y ya tiene mortalidad a un año de casi un 10%. Entonces es saber para actuar, no es para adornar un expediente. Sensación subjetiva de incomodidad para respirar. Incluye sensaciones cualitativamente diferentes que varían en intensidad. Eso es la disnea. Es un término completamente subjetivo, otro síntoma de presentación. Solo puede ser percibida por la persona que la experimenta, es completamente subjetiva. La percepción implica el reconocimiento consciente y la interpretación de estímulos sensoriales y además su significado. Y como es el resultado, como en el caso del dolor, el análisis adecuado depende en el autorreporte del paciente. Ustedes no pueden saber cuánta disnea tiene el paciente. Tratan de obtener la información para determinar la severidad. Pero usted no puede decir, no, mentira, usted no tiene disnea. No me niega. No puede.
Se trata de determinar el grado que presenta el paciente. Viene del griego disnoia, dificultad, noia, respiración, y depende de factores fisiológicos, psicológicos, sociales y además de ellos ambientales. La frecuencia normal, eso es semiología básica, 12 a 18 ciclos por minuto, bradipnea menos de 10, taquipnea más de 18 y la polipnea, que es una respiración rápida y profunda. Y de acuerdo a eso vamos a tener diferentes parámetros de respiración. Una respiración normal, patrón gráfico, una respiración de chain stop, ¿verdad? El paciente empieza con periodos de bradipnea y va incrementando en intensidad, llega a una taquipnea y después empieza a decaer y hace una pausa. O bien una respiración de Kussmaul, rápida y profunda, constante. Respiración de Kussmaul. O bien respiración amnióstica, el paciente hace profundas pausas típicas de la apnea del sueño y después hace una pausa y después inicia nuevamente con una respiración forzada, típica del paciente en las horas de la noche cuando está con apnea del sueño, que hace esas pausas y después vuelve a respirar de manera abrupta. O bien una respiración agónica, el paciente empieza a respirar y paulatinamente va apagando hasta que al final hace pausas sostenidas que lo van a llevar finalmente a su deceso. Recordarles que la disnea no es un reflejo, es una sensación. No está mediado por ningún reflejo, es una sensación. La información llega al cerebro y ahí se produce la respuesta ventilatoria a nivel del cerebro, que es la disnea. Es una sensación de la persona de tener la dificultad, de tener el patrón, y obviamente genera eso la activación de factores para mejorar ese cuadro de disnea. Es una sensación, no es un reflejo que depende, por ejemplo, del cerebro, de la parte baja del cerebro, del bulbo. No, es una sensación, ¿ok? Y con respecto al enfoque clínico, determinar si es de los compañeros de neumología, si es de nosotros, o bien si es una etiología también ambiental, que eso es un parámetro muy importante, o bien metabólico. El mejor ejemplo de un trastorno metabólico es un paciente con una respiración de Kussmaul. Es característico, el paciente llega con una respiración de Kussmaul. Muchos de los Kussmaul terminan con un salbutamol. De manera errónea creemos que es una dificultad respiratoria asociada a un broncoespasmo, hasta que a alguien se le ocurre hacer una glicemia por micrométodo y el micrométodo te saluda, te dice hi. Entonces uno dice, la puña, la cosa anda por aquí. Y a alguien se le ocurre hacerle gases arteriales y sale una cetoacidosis tremenda o una acidosis metabólica y todo lo demás. Entonces, recordar siempre ese concepto de duración, intermitencia, la severidad, si es disnea de predominio nocturno, si es ejercicio, si es ambiental, y recordar con respecto al ejercicio que tiene una lógica y un patrón creciendo decreciendo. Entonces, es que antes yo corría a la sola arena y me cansaba. Ahora le doy una vuelta al parque y me estoy ahogando. Y yo he mantenido el nivel de ejercicio, o sea, existe un patrón que no coincide. Antes este muchacho hace un mes corría a la sola arena y me llegaba bien, y ahora está caminando o está corriendo 500 metros y se está ahogando. Entonces algo está sucediendo en ese concepto. El enfoque diagnóstico de la disnea, aquí están las causas de disnea aguda, de disnea subaguda y crónica. Aquí les voy a dejar este cuadro para que ustedes lo tengan presente. Recordar que la disnea aguda es aquella que se instala en minutos. Cuidado con este tromboembólico pulmonar, ni qué decir de este, ¿no? Entonces, tener presente, de acuerdo al tiempo de duración, cuáles pueden ser las posibles causas que produzcan disnea, y lo que les decía de la clasificación de la Organización Mundial de la Salud con respecto a la disnea. La etiología son todas estas causas. Entonces ustedes me van a decir que el paciente tiene un trastorno de ansiedad cuando ustedes hayan descartado todas estas causas. Antes no se vale. Hay que descartar todo esto para al final decir, no, es que está HI, este tiene un trastorno mental. Antes no se vale decir eso, ¿ok? Y aquí está la clase funcional, que agarraron el término de la OMS y lo asociaron para la insuficiencia cardíaca, que vean que son los mismos parámetros. Clase 1, no existe limitación de la actividad física, ausencia de síntomas con la actividad habitual. Y la clase 4,
Hay una imposibilidad para realizar cualquier actividad física sin sufrir molestias e inclusive sentado el paciente está con disnea, con asteria, con adinamia, porque la anija es para insuficiencia cardíaca. Y el signo pivot es la disnea y la dinamia, la astenia, la dinamia, que son característicos. Agarramos el término y el Colegio Americano publica en 1996 los estadiajes de la insuficiencia cardíaca. Aquí tenemos estadio A, B, C y D, que se valoran 3 parámetros: factores de riesgo, cardiopatía estructural y presencia de síntomas. Estadio A tiene factores de riesgo, es hipertenso, fuma, es sedentario, es obeso, pero no tiene ni cardiopatía estructural y no tiene síntomas. El estadio B tiene factores de riesgo y ya tiene cardiopatía estructural. Tiene un corazón grande, tiene un corazón engrosado, le dio un infarto, tiene una aurícula dilatada, pero no tiene síntomas. No tiene disnea, no tiene ortopnea, no tiene disnea paroxística nocturna. El estadio C tiene todo. Tiene factores de riesgo, tiene cardiopatía estructural y ya tiene síntomas presentes. Y finalmente el estadio D, que es el paciente refractario al tratamiento. Ya aquí lo que queda son medidas de soporte, pensando en un tratamiento definitivo como sería el trasplante de corazón. Entonces esos son los estadiajes del Colegio Americano de Cardiología. Cuando me enfrento a un paciente, muy importante el aspecto físico y general, la edad, la postura, la conducta, el estado de salud general que presenta la persona. Ver un paciente con edema agudo de pulmón que no soporta que lo coloquemos en decúbito dorsal, no soporta que lo acostemos, se está ahogando, tiene que estar sentado con las manos extendidas haciendo maniobras para jalar aire porque se está ahogando literalmente. Ver un paciente con el signo de Levine, con el puño cerrado, tratando de reproducir lo que está sintiendo en el pecho, que es esa sensación de opresión en el tórax. Entonces el paciente ingresa en esta posición, se llama el signo de Levine. O bien un paciente que está con dificultad respiratoria, con una respiración superficial y que típicamente está inclinado hacia adelante, de la pericarditis aguda. Porque si usted lo llega y lo acuesta o lo pone en decúbito, el sentado recto, en el ángulo de 90, el paciente incrementa el dolor y la intensidad. Y como es un dolor con un patrón pericárdico, cada vez que respira fuerte, le va a doler más. Entonces él está respirando de manera superficial y típicamente inclinado hacia adelante. Le colocamos el efecto y auscultamos el famoso roce pericárdico y hacemos el diagnóstico de una pericarditis aguda. O bien el paciente en franca anasarca, que viene con una insuficiencia cardíaca. Signo de Levine, para no olvidarlo. Fue escrito por el doctor Levine, uno de los padres de la cardiología, junto con Harvey. Signo de Levine, para no olvidarlo nunca, ¿ok? Esta postura, paciente en esa posición. La insuficiencia cardíaca va a tener síntomas típicos, signos típicos. Dentro de ellos lo más importante, la disnea, la ortopnea, la disnea paroxística nocturna, no son fundamentales en la insuficiencia cardíaca. Al igual que la baja tolerancia al ejercicio, la fatiga, el cansancio. Cuando yo les pregunto siempre, signos pivot de insuficiencia cardíaca, divulgación yugular, edemas, no. El síntoma pivot es la disnea, la fatiga, el cansancio. Ya cuando el cuadro avanza más, ya el paciente ya llega en franca anasarca, ya llega con irritación yugular, edemas, todo lo demás, ¿ok? Menos frecuente, menos típico, la tos nocturna, sibilancias, puede aumentar de peso, o inclusive pérdida de peso en los pacientes ya consumidos, la pérdida de apetito, delirium, depresión, palpitaciones y cuadros sincopales. Y los signos, los más específicos, son el incremento en la presión venosa yugular central, la presencia de reflujo hepato-abdómino-yugular, tercer sonido del corazón o ritmo de galope, el impulso apical desplazado o el soplo cardíaco característico, ya sea de insuficiencia mitral o algún soplo típico de una valvulopatía que se asocia a insuficiencia cardíaca, como por ejemplo una estenosis aórtica. Menos específicos, los edemas es de los menos específicos, los crépitos, menor entrada de aire y mantilla a la percusión, la taquicardia, el pulso irregular, la taquipnea, la hepatomegalia, la citis o la pérdida
de peso son menos específicos. Y basado en eso y en la famosa población de Framingham se crearon los criterios de Framingham. Porque el diagnóstico de insuficiencia cardíaca lo hago yo con un estetoscopio y con neuronas. Eso es el diagnóstico. No necesito ni BNP, ni necesito radiografía, ni resonancia magnética, ni ecocardiograma. Necesito un estetoscopio, un lapicero, una hoja e interrogar al paciente. ¿Qué tiene usted? Disnea, ¿hace cuánto? En la noche, cuando se acuesta, le falta el aire. Yo me levanto 2 horas después ahogándome, abriendo ventanas. No puedo dormir, tengo que estar sentado en una silla, o duermo con 4 o 5 almohadas. Ahí está el diagnóstico. Sensibilidad, 100%. Especificidad, 78%. Framingham. Y aquí en Framingham no está ni el eco, ni la resonancia, ni el TAC, ni clínica. Un paciente que tenga disnea paroxística nocturna, incubitación yugular a 45 grados, creatitos bivasales, cardiomegalia radiográfica. ¿Y cómo hago yo para saber si tiene cardiomegalia radiográfica? Bueno, a menos que sea un paciente obeso con un tejido adiposo o un neumotórax, un tórax en tonel, perdón, yo coloco la palma de mi mano y localizo el choque de punta, que puede estar prominente y desplazado hacia la izquierda. Y yo sé que el choque de punta está en el quinto espacio intercostal sobre la línea medio clavicular. Y si yo lo siento aquí en la axila, está garantizado que el corazón está desplazado. Tiene una cardiomegalia. Cuando le hago la radiografía de tórax, veo aquel tremendo cor bovis. Y ya tengo el diagnóstico de una cardiomegalia, edema agudo de pulmón, ritmo de galope o reflujo hepatoyugular. Estos son los criterios mayores de Framingham. Con 2 criterios mayores tengo el diagnóstico, o un criterio mayor y 2 menores. Los menores son, como su nombre lo dice, menos sensibilidad, edema bilateral, tos nocturna, disnea de esfuerzo, hepatomegalia, derrame pleural, disminución de la capacidad vital pulmonar.